esos ladridos y acallarlos de los antitaurinos. Ladridos que la mayoría de las veces parten de la ignorancia, desconocen completamente el mundo del toro, desconocen el propio toro y desconocen absolutamente las claves del toreo. Siempre cuando nos defendemos del toreo hablamos de la parte más superficial de él, pero hay aspectos que a mí me gustaría revelarles, y que al final es el argumento más sólido que podemos dar como réplica a todos estos antitaurinos, que no son malos, son buenos, porque si repasamos la historia, cada vez que hemos recibido un ataque serio, formal y riguroso de las huestes antitaurinas, el toreo se ha ordenado, se ha reestructurado, y le ocurre lo mismo que al ser humano cuando recibe de alguna forma la invasión de los virus, crea sus anticuerpos o muere. Llevamos 300 años creando anticuerpos. No nos va a matar la que viene ahora, esta gripe, ni mucho menos. Pero no nos va a matar porque además vamos a consolidar un toreo mucho más veraz, mucho más auténtico, y nuestros argumentos tienen que cambiar. Por ejemplo, he hablado siempre de la ética en el toreo, y esto es un argumento tremendamente íntimo y que de alguna forma no pueden atacar, es inexpugnable desde el punto de vista de ellos. Hay tres cuestiones en el toreo que suscitan debate ético, y lo voy a dividir en tres partes. Por un lado, hay una ética del tratamiento hacia el material, es decir, hacia el toro. El toro es el material con el que crea el torero, pero no nos equivoquemos. El torero no utiliza su masa, ni sus pitones, ni la evidencia de su fuerza. Lo sublime de todo esto es que lo que tiene que incorporar el torero como elemento matérico de la creación es la voluntad del toro. Esto no se da en ningún otro campo ni en ninguna otra expresión del arte. Todo lo que se quiere expresar en arte pasa por un razonamiento totalmente matérico, es decir, solo se puede aprovechar de la piedra su materia, del color, el pigmento, que al final es materia visual. Sin embargo, del toro lo que vamos a hacer es una incorporación de la voluntad al toreo, y esto lo convierte en algo mágico, casi sublime. No se da absolutamente más en el toreo. Miren, para que lo entendamos todos, la génesis del toreo gravita en torno a los terrenos del toro, en las querencias. En los terrenos del toro es donde se genera el principio del toreo. ¿Por qué? Y voy a hacer un poco de pequeña historia para que entendamos perfectamente todo esto. El toro es un animal que no se encuentra en la naturaleza, no está en la naturaleza, no ha estado siempre en el estado que lo tenemos hoy. El toro tiene una manipulación, o ha recibido una manipulación hacia el ganadero, que siguen incidiendo en la cría del toro, en la genética del toro, y siguen orientando una serie de conductas en él para hacerlo cada vez más puntual al espectáculo. Es decir, al final el toro lo que tiene es voluntad. Una voluntad que no es la de colaborar precisamente, es una voluntad totalmente subversiva, la de rebelarse ante la manipulación del hombre. Pero esta genética ha ido haciendo cada vez más puntual esta voluntad y la ha ido acomodando, como veremos, cada vez más al toreo, y la ha hecho totalmente al final inherente. Yo diría, y esto es algo que ustedes pueden comprobar y para que lo entiendan, que los terrenos del toro, en el campo que es donde mejor se entienden, es el espectro vital del toro. Un animal no es como nosotros, no tiene la capacidad de cerrar los ojos y llegar a esa conclusión filosófica, decir o pensar, soy lo que soy porque existo. No, los animales, incluido el toro, son lo que son a través de lo que les rodea, son la reflexión de aquello que ven, huelen, sienten y oyen. Es decir, el espectro vital de los animales, la conciencia de sí mismo, el yo, ese yo que tenemos nosotros, es la suma, el cómputo de toda esa experiencia exterior. Por tanto, los terrenos del toro están perfectamente identificados, o él los identifica con su más
íntimo ego. Es como si fuese la esencia misma de su existencia, está desplegada en ese terreno vital. Y las querencias lo que hacen es llevarlos de un terreno a otro. En el campo las querencias sirven siempre a cuestiones vitales, a urgencias vitales. Es decir, aquello que le hace a un toro ir de un sitio a otro, normalmente pues es cuestiones de alimento, cuestiones de sexo, porque los toros también buscan a la vaca. Lo que pasa es que no pueden todos, pero cuando llega el momento los sementales buscan, tienen que esperar que la vaca esté en celo. Cuestiones de climatología son las que le hacen buscar a todo. Y sobre todo hay una cuestión que es la de los toros son jerárquicos. El líder, y lo sabe este señor porque además maneja uno de los encastes más complicados que hay en el campo, ¿verdad? Toleran el hacinamiento. El toro de Santa Coloma, el encaste de Santa Coloma es un toro que necesita mucho espacio, tiende a ser, o hay una tendencia como natural a buscar el liderazgo entre ellos, por lo cual se pelean muchísimo, y normalmente el líder ocupa el mejor espacio, por decirlo de alguna forma, de la ganadería. Así podemos entender cómo son los terrenos en el toro y cómo se articula. Bueno, pues esto quiere decir que el toro tiene voluntad, y el torero lo que tiene que hacer es explotar precisamente esa voluntad, esa conciencia en la plaza. ¿Cómo lo hace? Pues introduciéndose en sus terrenos y propiciando que las querencias, que en un momento determinado son centrífugas, es decir, tienden a expulsar todo lo que entra ahí dentro. El toro tiene marcado, definido perfectamente su terreno, y dirían los antitaurinos: joder, claro, en un ruedo no tiene más remedio que embestir y dar la cara, pero no, en el campo el toro es capaz de embestir y dar la cara. Y esa es la diferencia con respecto al resto de los animales, que es el único animal que ofende y no se defiende. El resto de los animales lo único que hacen es defenderse. El toro, a diferencia de estos, ofende porque limita perfectamente, para empezar, sus terrenos y no admite intromisión alguna, ya sea en la plaza, ya sea en el campo. No admite intromisión del ser humano en esos terrenos. Pues bien, esos terrenos que están perfectamente definidos, cuando llegamos a la plaza se ven totalmente alterados. ¿Por qué? Porque pierde, para empezar, la conciencia de sí mismo. Cuando el toro llegamos a la plaza, esas referencias visuales, auditivas, sensoriales que tenía el toro de su entorno quedan totalmente difuminadas, porque se encuentra ante un nuevo espacio que no conoce, desconoce los olores, los ruidos, absolutamente le es totalmente extraño. Por eso los toros deambulan en la plaza, unos encastes más que menos, hasta que adquieren las referencias necesarias para volver a adquirir otra vez ese sentido de sí mismo, la conciencia de ellos, que no es más que ese espacio. Y a partir de ahí empiezan a definir sus terrenos. Esos terrenos, evidentemente, dependen de